todos conocen, y vamos a saltear al 6 hasta el 12. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. No se olviden de esto. El 6, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, es decir, sus ángeles, entre los cuales también vino Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene, y al trabajo de sus manos nos has dado bendición? Por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano, toca su vida, y verás si no blasfema contra ti en tu presencia. Es decir, que Satanás estaba convencido de que Job, al no tener nada, lo iba a maldecir su nombre, lo iba a abandonar. Y dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tienes está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él, es decir, no lo lleves a la muerte. Parafraseando las calamidades de Job, muchos seguramente ya saben que sufrió muchas cosas en un momento en particular de su vida. Él estaba lleno de bienes, lleno de ganado, de criadas también tenía una esposa, hijos, era un patriarca, tenía 10 hijos, 7 hijos y 3 hijas. Tenía todo, pero debido a la extensión de la destrucción física, porque incluso Satanás toca también su vida a través de una enfermedad y sufrimiento mental, ¿no?, mencionado en Job, sumado que también parece que Dios con Satanás está entablando una partida de ajedrez, ¿sí?, como parece que fuera un juego, o que Job no sea real. Ellos piensan que Job fue un personaje, aquellos que piensan que es una alegoría, que es un personaje inventado. Déjenme decirles que es todo lo contrario. Job es real. Y vamos a mencionar algunos versículos que la Biblia demuestra que Job era recto y temeroso, y lo compara con otros 2 varones, de los cuales ninguno de nosotros duda de que existieron. Vamos a Ezequiel, capítulo 14, versículo 14. Aunque Noé, Daniel y Job estuvieran allí, su justicia los salvaría solo a ellos y a ningún otro, dice el Señor soberano. ¿Qué está recalcando acá Ezequiel? Lo que está diciendo es que en aquel momento, en sus generaciones, había tanta maldad en aquella tierra, en la tierra natal donde estaba Ezequiel, que solamente 3 personas se podrían salvar. ¿Por qué? Porque él recalca, el factor común es que es recto, que es justo. Y a mí me gusta también cuando tanto el Antiguo como el Nuevo coinciden. Y en Santiago 5:11 vemos que honramos en gran manera a quienes resisten con firmeza en tiempo de dolor. Por ejemplo, han oído hablar de Job, un hombre de gran perseverancia. Puede ver como al final el Señor fue bueno con él, porque el Señor está lleno de ternura y misericordia. Viendo el contexto de Job, vemos que también da una ubicación geográfica en la tierra de Uz, que está ubicado en la región de Edom, al sureste de lo que es hoy Israel. En la época de los patriarcas, estamos contextualizando a Job como una persona física y real. ¿Por qué la persona de los patriarcas? En uno de los versículos dice que ofrenda por sus hijos, como lo hacía Abraham, para calmar la ira de Dios, como lo hacía Abraham para ofrecer a Dios sacrificio para que pueda recibir el perdón de su familia. Habla de Sara. Vemos también que no hay ley, no hay Pentateuco, no hay Torá, es decir, que es anterior a Moisés. Entonces podemos ubicar a Job, no un libro como decía, no, está antes que Génesis, no, en realidad está entre Génesis y Éxodo, ¿sí? Y fíjense otro detalle que también es anterior a Moisés, porque Moisés no se había revelado como el gran yo soy. Se había revelado como el Shaddai, que en hebreo es todopoderoso. En toda la escritura va a estar escrito esta palabra, el todopoderoso. Así es como lo conocían en aquella región, donde se extendía la fama de Dios.
Vamos a hablar de los amigos de Job, ¿sí? Yo le puse los médicos inútiles. A veces vamos a ver algunas palabras que han mencionado, porque vemos que las cuestiones que sus amigos creían que Dios estaba castigando a Job, porque tenía algún pecado oculto. ¿Cómo puede ser que un hombre inocente, justo, sufra? Había desencadenado la pérdida de sus bienes, de su familia, de su enfermedad. Y Job estaba discutiendo, ¿sí?, con estos amigos que aparecen para consolarlo. Empiezan a discutir. Empiezan desde el capítulo 3 o 2 en adelante hasta el 32 del libro, son como 42 capítulos, vaya que largo. Empiezan a discutir. Y cada uno empieza a mostrar su postura, su teología, su interpretación acerca de la vida. Al no haber ley, todo venía por lo que escuchaban de sus antecesores. Entonces Job estaba tratando de defender su inocencia, porque él no había hecho nada malo para llegar a esa condición. Y vemos las palabras, algunas de las palabras, para que ustedes entiendan más o menos por qué médicos inútiles. Acuérdense de esto, al final lo vamos a entender mejor. Palabras de Elifaz: detente a pensar, ¿mueren los inocentes? ¿Cuándo han sido destruidos los justos? Palabras de otro amigo, entre comillas, ¿no? Sin embargo, mira, Dios no rechaza a una persona íntegra, tampoco dará una mano a los malvados. Y palabra de Sofar, bien duro: pero los malos serán cegados, no tendrán escapatoria, su única esperanza es la muerte. Hasta acá, la teología está bárbara. Los inicuos, lo único que le espera es la muerte. Como nos espera a todos, pero a ellos una destrucción. Implica una destrucción. Ahora, nada de esto tiene que ver con Job, porque Dios está recalcando la rectitud, su integridad, lo está defendiendo contra Satanás. Nombran supuestos pecados y son ellos mismos los que están pecando, acusando a Job. La pregunta es: ¿qué tan fácil se es tu integridad? A través del dinero. Bien, la Biblia deja recalcado que el dinero es la raíz de todos los males. Podés perder tu integridad a través del dinero. De la codicia, de todo lo que hoy consumimos y vemos a través del celular, internet, redes sociales, noticias. A través de las presiones, ¿sí?, a través de la burla, la crítica. ¿Cuántas veces nos comportamos a aquellas personas que necesitan, aunque sea un oído, un abrazo, y lo único que hacemos es criticarlo, hundirlo, jactándonos nosotros de tener una mejor posición? Y las presiones, como hoy se sufren en las escuelas. Yo veo que muchos padres están comentando, porque yo no soy padre, por ahora, el tema de los derechos. Viene un chico al padre y le dice: no, yo tengo derecho. No, porque la ley dice tal cosa. Y cómo a veces nosotros podemos perder nuestra integridad por ir en contra de los valores de Dios. En este caso debemos ser como Job. Esto sí hay que rescatarlo, hay que ser como Job y defender con firmeza nuestra integridad. Lo único que quería Job es que, al no tener respuesta, era un abogado defensor. Y fíjense cómo en el otro versículo Job está demandando un abogado defensor. ¿No le suena esta palabra? Ya en el libro de Job estaba necesitando un mediador. Si tan solo hubiera un mediador entre nosotros, alguien que pudiera acercarnos el uno al otro. Job no encontraba consolación, no encontraba respuesta a los amigos, que es nuestra peor versión, ser como los amigos de Job. Siguiendo entonces el relato, podemos ver que en el próximo versículo sigue sufriendo, siguen pasando los meses. Fíjense, ¿quién me volviese como en los meses pasados? No duraron 2 o 3 días. Siguió sufriendo. A tal punto que pensaba que iba a bajar al sepulcro. Que iba a bajar, que su vida no tenía más que propósito, que Dios había encaprichado, que Dios era injusto. Y ahí es donde aparece un joven llamado Eliú. Eliú, este joven estaba presenciando toda la discusión, aparece en el capítulo 32 hasta el 37, y estaba presenciando. No es que algunos dicen que era un ángel, la realidad es que no era un ángel, porque en un momento a Job le dice: yo soy barro, yo nací del barro igual que tú. Es decir, que era hombre, que él sentía la necesidad de expresarle que había escuchado toda la discusión.
no es que solamente estaban los amigos de Job. Eliú estaba esperando con ansias de decirle que Job había cometido un error. Si bien él estaba pidiendo un mediador, quería decirle, estás cometiendo un error. Porque llegó a tal punto que Job llegó a convencer a los amigos, a los 3 que había nombrado antes, llegó a convencerlo de decir, yo soy justo. Y los amigos se quedaron callados. Y esta persona que aparece, que si bien seguramente habría otros en aquel momento, presenciando toda la discusión, rescata algunas palabras de Job. Y lo que quería mostrar era que estaba en un grave error y que mostrarle que estaba en una prueba, cosa que sus amigos no sabían cómo explicárselo. Pensaban que por un pecado oculto tenía que morir. Entonces vemos algunas características del joven. Fue hombre, no fue un ángel, fue un hombre que respetaba a sus mayores porque estaba ansioso por salir al encuentro, discutir, estar presente. Su enojo controlado, ¿sí? No pecó, estaba esperando el momento oportuno para hablar y decirle lo siguiente a Job. Vamos al versículo siguiente. El error de Job fue en la prueba, no fue antes. Job 13:15 son palabras de Job. Que me mate, le dice a sus amigos, ¿no? Refiriéndose a Dios indirectamente. Que me mate, ya no tengo esperanza, pero en su propia cara defenderé mi conducta. Estamos hablando de una persona recta, pero que ya se había envanecido. Estaba diciendo que él se creía más justo que Dios. Tengan en presente el problema, no fueron días, fueron meses. Pero llegó a tal punto de creerse que era más que Dios. ¿Cuántas veces a nosotros nos pasa lo mismo? De no ponernos en el lugar de la otra persona. Si bien a veces no podemos entender la voluntad de Dios, pero Dios siempre tiene respuesta. Tal vez como hombre nosotros no podamos dar respuesta. Pero fíjense lo que dice Eliú. Rescata, en el 33:9 rescata las mismas palabras, es decir, que estuvo un rato, mucho antes, no es que apareció en aquel momento. Estaba hace mucho tiempo escuchando, y el 33:9, soy inocente, no tengo pecado, estoy limpio y libre de culpa. Rescata algunos de los versículos. Y ahí cuando le dice, pero déjame decirte que estás equivocado, pues Dios es más grande que los mortales. ¿Por qué le echas en cara que no responda a todas tus preguntas? Eliú es impulsado por el Espíritu de Dios. Mostraría que Job no sabía pasar por la prueba. Y que sus amigos lo habían llevado a una posición de defensa, de justificarse ante Dios. Ahora lo que podemos ver es que Job llegó a un estado de euforia emocional en donde él se creía más grande que Dios. Job dice que a Eliú le dice que Job no lo quería escucharlo. ¿Cuántas veces a veces oramos y Dios no responde? ¿Cuántas veces no nos detenemos a escuchar lo que dice? Sabemos que los días nublados el sol no está. No lo vemos, pero está. Sabemos que cuando es un día soleado las estrellas no aparecen, pero sí está. Tenés que tener en cuenta que la prueba que estés pasando, yo tal vez no la sé, no sé la de todos, pero sé de algunos, que Dios está al control. Dios está al control, esperando, sabe tu caso, pero deja que Él haga justicia por vos. Eliú trata de animar a Job explicándole que el propósito podría explicarse a través del dolor, para que uno no se envanezca. Y acá me hace acordar cuando Pablo dice en su carta de quitar su aguijón, el aguijón en la carne. ¿Y qué es lo que le responde Dios? Bástate mi gracia. Es decir, que Eliú estaba presentando a Job que estaba en una prueba y que él tenía que superar esa prueba. Lo estaba animando. Tenemos que tener esta actitud de Eliú, de animarlos los unos a los otros, como iglesia, como cuerpo. Y fíjense que Job no es el único. Hay muchos casos parecidos en Job. Abel fue asesinado. ¿Por qué tenía que ser asesinado? Fue asesinado, pero era inocente. José, sus hermanos los vendieron, pero era inocente. No tenía por qué pasar por eso. Y tuvo tanto tiempo que esperar hasta entender su propósito cuando llegan sus hermanos por la gran hambruna que había en Canaán. David fue fugitivo. No tenía por qué escapar, pero tenía que escapar de Saúl porque lo quería matar.
Entonces vemos que en 2 Corintios 4:17, que es la clave, que es lo que Dios espera de nosotros. Porque esta leve tribulación momentánea no se compara con la vida eterna. Tenemos que tener presente que no se compara con la vida eterna que estamos esperando, depositando la fe en Dios, en Jesucristo. Produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. En ese momento, Eliú preparaba la escena para que venga Dios en el torbellino. ¿Por qué quedan cara a cara ellos dos? Porque se estaba aproximando una tormenta en el cual cada uno sale a refugiarse de la lluvia y quedan ellos dos. Entonces aparece Dios en el torbellino, porque nadie lo puede ver. Como a Moisés se le apareció la zarza, a Job se le aparece en el torbellino. Y Dios, no pude poner todo lo que dice, pero no apunta ni siquiera al problema de Job, ni lo toca. Habla de su grandeza y las maravillas que hizo acá en la tierra. Cómo creó la tierra, explica el ciclo hidrológico del agua, explica el cuidado a los animales. Nada que ver con el problema que tenía Job. Y acá leemos Job 40, del 1 al 5. El Señor dijo también a Job: ¿corregirá al Todopoderoso quien contiende contra él? Se está refiriendo a Job. Que le responda a Dios quien se atreva a acusarlo. Entonces Job le respondió: ¿qué puedo responderte si soy tan indigno? Me tapo la boca con la mano. Hablé una vez y no voy a responder. Hablé otra vez y no voy a insistir. Y Jehová le vuelve a decir, o el Shaddai, o el Todopoderoso, le vuelve a decir a Job: ¿vas acaso a invalidar mi justicia? ¿Me harás quedar mal para que tú quedes bien? Es decir, que en otras palabras Job se creía el ombligo del mundo, enfocado en su soberbia, enfocado en su egoísmo, exhibiendo un listado de obras, presentándoselas, esperando en aquel momento, esperando un mediador que presente su caso a Dios. Pero esas obras cegaban sus ojos y no dejaban ver la grandeza de Dios. Entonces este era el hombre que dijo que iba a mantener su integridad pase lo que pase. Ahora mismo se estaba dando cuenta de que era indigno. Pero a decir verdad, Job también estaba haciendo progresos. No se había conocido a sí mismo, pero llegó a descubrir que era indigno. Dios quiere borrar, si no acá, en todo el mundo, su propósito, quiere borrar la soberbia del hombre. Cómo a veces nosotros despreciamos al hermano, cómo a veces nos sentimos superiores, por tal vez estar acá parado, o tal vez por ejercer alguna otra actividad. Pero Dios recalca que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. De ahí tenemos que empezar. Que sale de Job 28:28. Y Salomón lo toma y lo pone en Proverbios. Y yendo al último capítulo, que es el que a todos les gusta, porque es un final feliz. Acá reconoce y se arrepiente de que todo lo que había oído, acá está, de oídas hablaba, de oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Es decir, que se produjo en lo que es necesario en toda persona, el arrepentimiento, que en hebreo es teshuvá. Esa palabra significa volver. ¿Volver a quién? A los pies de Cristo. ¿Cuántas veces tenemos que volver a los pies de Cristo para poder crecer? La prueba fue parte de crecimiento de Job a través del dolor. Por eso la palabra dice que a los que ama a Dios disciplina. Y ahora viene la última prueba que va a afrontar Job. Después de haberse arrepentido, es ahí donde Dios mismo, para vencer a Satanás, para vencer al acusador, para tener victoria, como tiene victoria sobre este mundo, dice lo siguiente. No está acá, pero bueno, los amigos cometieron pecado porque dijeron que Job había cometido un pecado, lo cual no era así. Entonces Dios le pide que presente una ofrenda, que ore por ellos, para que no reciban el castigo.
Y fíjense que lo que dice 42:10. Después de haber orado Job por sus amigos, el Señor lo hizo prosperar de nuevo y le dio 2 veces más de lo que tenía antes. Y podemos comprobar en Mateo 5:6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Es decir, que Dios mismo, la justicia que estaba clamando Job, Dios lo hizo notar con sus amigos. Él nos va a justificar. Tenemos que esperar y confiar en Él. A veces nosotros queremos justificarnos por nuestros propios medios, a través de nuestras obras, poner un currículum, chapear, pero esperemos y confiemos en Él. ¿Reconoces a Dios en tu problema? Porque a través de las dificultades es donde comprendemos mejor a Dios. ¿Cómo podés experimentar que Dios sana? Cuando estás enfermo. ¿Cómo podés experimentar que Dios provee? Cuando estás necesitado. Cuando podés experimentar que Dios te ama, es cuando te rechaza. A través de la prueba nosotros podemos conocer más a Dios. Pero como la primera pregunta, lo que había dicho es ¿por qué imitar a Job si cometió un error? ¿Es la mejor versión para imitar? Y ahora vamos a la mejor versión, que me la spoileó Luca Gaeta. Mejor versión e insuperable, Jesucristo. Y ahora podemos comprender, porque si leemos todos los libros de la Biblia apuntando a Jesucristo, vamos a poder entender por qué Job sufrió esto. Job era una sombra y tipo del Mesías. Él estaba, de algún modo, prediciendo el sufrimiento. Ahora hubo una pequeña diferencia. Y cuando vamos a Isaías 53, despreciado y rechazado por los... Es la profecía de Isaías. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Saben a qué se estaba refiriendo, ¿no? Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir, y como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días, y llevará a cabo la voluntad del Señor. Después de su sufrimiento verá la luz, y quedará satisfecho por su conocimiento. Mi siervo justo justificará a muchos. Y ahí entramos nosotros. Cuando Dios le dice a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y ahí es donde podemos ver Juan 3:16. La otra vez me encontraba con una persona que me decía, bueno, pero el sufrimiento que, si fue inocente, ¿por qué sufrió como tuvo que sufrir? ¿Por qué el Padre lo dejó sufrir? Y ahí Juan 3:16. Él entregó a su Hijo por culpa nuestra. Él lo entregó. Eso es lo que le explicaba. Él lo entregó por amor a nosotros. Aunque parezca cruel, su alma fue la ofrenda del pecado de toda la humanidad. Hace un par de años también me tocó perder a mí. Me tocó perder un familiar, un tío. Y aquellas personas que perdieron familiares no es una situación fácil. Porque nos hacemos todo este tipo de preguntas. ¿Y dónde está Dios? Y estamos caminando la cornisa. O podemos seguir adorándolo, o podemos quedarnos resentidos toda la vida. Y déjame decirte que, por más que para nuestra carne sea difícil entender, si decidimos confiar en Dios, si decidimos depositar nuestra fe solamente en Jesucristo, vamos a obtener respuesta. Él sabrá los momentos. Él sabrá por qué. Pero lo cierto es que la persona, si es que venís por primera vez, aquella persona que le falta a Jesús, o cuando dice, no, a esa persona, qué buena, que le falta a Jesús, le falta todo. Mi consejo es que no te falte antes de que llegue ese momento. Y como conclusión, ya vamos terminando, podemos ver que, como dice Romanos 8:28, para todos los que aman a Dios, ¿sí?, todo se cumple. Conforme a su propósito son llamados. Job se arrepintió. Eso es lo que quería mostrar. Que él era Dios y que Job no era más que él. Que el Todopoderoso venció al acusador.
no fue una partida de ajedrez. Satanás no es ni omnipotente, ni omnipresente, ni omnisciente. Lo que él estaba demostrando, Dios, es que el hombre podía amar a pesar de su condición. Solamente Satanás va a actuar cuando Dios lo permita. Y la conclusión es depositar la fe en Cristo Jesús. Como decía Job en su palabra, yo sé que mi Redentor vive. Que podamos meditar en esta semana acerca de la vida de Cristo, poder seguir su ejemplo, poder leer una y otra vez sus evangelios, no dejar de leerlos, por más que lo hayamos leído muchas veces, para que podamos saber discernir entre el bien y el mal, donde hoy estamos en un mundo muy confuso, donde todo es relativo, pero no es así. Que Dios le bendiga.